Queridos amigos, soy Alejandra Vallejo Nájera y estoy hoy con un grande, con un descomunal con el que nos vamos a ir de paseo. Hola Jesús Callejo. ¿Qué tal, Alejandra? Jolín, Bueno, vale, que eso de descomunal no sé cómo tomarlo, pero bueno, uno es bajito. Pocas unos 60. personas son tan amigas de los enigmas, de los misterios. Jesús Callejo es investigador, es escritor. ¿Cuántos libros has publicado? ¿14, 15, 16, 28? Sí, no llegan a 30, pero casi, pero también como coautor de distintas obras. Me gusta colaborar también con gente. Bueno, yo que sepan mis queridos oyentes que soy súper fan de varios de ellos. Por ejemplo, El legado de una España mágica, La España fabulosa, Misterios de la Edad Media, que lo tengo subrayado de pe a pa. Pero bueno, estamos con un curioso insaciable y incansable también, porque creo que no has dejado de bichear en los misterios de esta España nuestra, pues desde que eres pequeño. Has contado en alguna ocasión que en el Parque del Capricho ya hacías tus pinitos cuando no se podía entrar. Eres un vividor de la cultura y del conocimiento, un aventurero al que le gusta husmear en los misterios, duendes, brujas, hadas, gnomos. He visto cosas que no creías, que es un título maravilloso de uno de tus libros. Eres un erudito, gran conversador, caminante en viajes exteriores e interiores, contertulio en La Rosa de los Vientos de Onda Cero, ese fantástico programa en el que ya no participas, pero vamos, que hacen que no te esperan ya de nuevo. Eres director, vamos, de mi programa estrella, que es La Escóbula de la Brújula, y llevas la sección de Cronovisión en Ser Historia. Pero Jesús, nos vamos de paseo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, y si vamos a un jardín, mejor todavía. Efectivamente, porque yo te he oído hablar mucho de los jardines alquímicos, mistéricos, herméticos. Te he oído hablar de Aranjuez, del Parque del Capricho, incluso del Retiro. Pero no te he oído hablar, a lo mejor es que me he perdido algo, no te he oído hablar de uno de los jardines que a mí me parecen más bonitos de España, que son los jardines de la Granja de San Ildefonso. ¿Qué tienen de alquímico, de hermético y de mistérico? Pero antes de eso, cuéntanos qué es un jardín alquímico, cuál es la diferencia con un jardín hermético y cuál es la diferencia con un jardín mistérico. Bueno, es complicado. Esto es como cuando dice qué diferencia de un lugar mágico a un lugar de poder o un lugar misterioso. En fin, al final todo se junta, ¿no? Porque son, en este caso, lugares, enclaves, jardines que estaban hechos para el recreo, es decir, para el solaz de la corte, de la nobleza. Ten en cuenta que en aquella época el pueblo llano no podía entrar en este tipo de lugares, empezando por el Capricho, siguiendo por Aranjuez y, por supuesto, en los jardines del Palacio Real de la Granja. Y lo que se buscaba era eso, era como pequeños microcosmos, un poco rememorar el paraíso terrenal donde tú disfrutaras de la vida, pero a la vez se buscaba también una serie de claves herméticas, es decir, que el recorrido que se hacía por ese jardín, repleto de estatuas mitológicas, era una especie también de recorrido iniciático. Es decir, que en el fondo cada estatua, cada personaje mitológico estaba representando una virtud o un deseo o una pasión, y por lo tanto en los sitios donde tú te parabas, pues de alguna forma te reconciliabas con esa energía que emanaba ese lugar en concreto, ese parterre, esa fuente, ese laberinto. El laberinto es muy importante también en los jardines herméticos. Y también todo esto tiene que ver con un libro que se publicó a finales del siglo XV, que se llama El suelo de Polifilo. El sueño. El sueño de Polifilo, perdón. El sueño de Polifilo, que es de Francesco Cotona, un libro muy raro, muy alquímico, porque tiene que ver con un sueño, que es Polifilo, que, en fin, que se enamora de Polia, pero que a través de un sueño y dentro de un sueño, pues intenta buscar como ese otro lado, ¿no? Esa otra pareja que de alguna forma le complemente. Entonces, estamos hablando del sueño, que además se llama el sueño erótico de Polifilo, si no me equivoco, ¿verdad? Que cosa que tiene mucho que ver con el asunto de Felipe V, que es el que decide hacer los jardines de la Granja tal cual eran. Exactamente. Y a partir de ahí, es verdad, se convierte en un libro bastante extraño, porque está claro que habla de claves iniciáticas, donde el protagonista va intentando, ya te digo, perseguir
poco las huellas de su amada, que no lo consigue, ¿no? Porque tan pronto hay encuentros como desencuentros. Pero también es cierto que se ha considerado un libro a veces también como base de la arquitectura de jardines, y muchos de los arquitectos de jardines, intentando siempre emular pues los jardines de Versalles, que posiblemente sea un poco el prototipo, ¿no?, de este sueño, pues a raíz de ese elemento tanto estilístico como de plantas, porque también hay que colocar plantas exóticas y además en un orden determinado, no valía cualquiera, ¿no?, se convierte luego en un jardín hermético. ¿Y por qué también alquímico? Porque muchos de esas claves herméticas o esotéricas tienen que ver con el proceso de alcanzar la gran obra en la alquimia, ¿no?, con sobre todo los 3 procesos. Por eso los jardines, cuando conoces un poco esta estructura y sobre todo esta especie de código secreto que tienen los jardines, sí vas entendiendo de que eran más que un lugar de esparcimiento, que era un lugar de recogimiento y sobre todo también de iniciación en momentos dados, por ejemplo, en lo que es el laberinto, por ejemplo, en el Capricho, ¿no?, con la duquesa de Osuna, que también era una de las personas. Estamos hablando de uno de los jardines ya posteriores, ¿no?, el del Capricho en Madrid, pero sí que recoge la esencia de lo que se buscaba en estos jardines herméticos. Y el sueño de Polifilo, como bien sabes, no solo se convierte en un tratado de arquitectura, no solo es un compendio botánico, que lo es también, no solo es una especie de popurrí mitológico, sino que también se convierte en el libro clave de una sociedad secreta que en el siglo XIX en Francia, tanto Julio Verne como Alejandro Dumas y otros cuantos, pues intentaban recoger esas enseñanzas para tener sus devaneos, vamos a llamarlos así, mistérico-filosóficos. Y muchas de las obras de Julio Verne se sabe que están cifradas, porque le gustaban mucho los códigos y los anagramas, están cifradas en función del recorrido que hace Polifilo en busca de su amada. Así que con todo esto te puedes imaginar que en el siglo XVII y en el siglo XVIII muchos de los jardines lo que buscan, igual que pasa con Bomarzo en Italia, lo que buscan es entrar a un microcosmos donde tú recuperes un poco esa inocencia perdida. Inocencia entre comillas, porque muchas veces lo que se buscaba en estos jardines eran juegos eróticos. Ahí está. Tú dices una frase que me encanta, te la he oído mencionar en algunas ocasiones, donde dices que un juego de cartas que tú no sabes jugar te deja completamente indiferente y es más, te sientes un poquito tonto cuando ves que la gente se lo está pasando bien, pero en el momento que te aprendes las reglas del juego empiezas a divertirte muchísimo. Bueno, pues este es el propósito de este espacio que estamos compartiendo, para que aprendamos a pasear por esos jardines misteriosos. ¿Qué tienen de misterio y cómo hay que recorrerlos? Vamos a hablar, si te parece, Jesús, de quiénes hacen este jardín del Palacio de la Granja, que es Felipe V e Isabel de Farnesio. Me parece divertido que menciones Bomarzo, que tú lo comentas mucho en tus intervenciones, porque Bomarzo lo hace el príncipe Orsini, o no sé si era príncipe o conde o algo así, ¿no? Príncipe, sí. Eso, a raíz de la depresión probablemente que le entra con la muerte de su mujer, que es una Farnesio, Giulia Farnese. Curiosamente, Isabel de Farnesio puede ser una de las promotoras de hacer ese jardín un poco a imagen y semejanza de lo que ella ya conocía por su legado familiar en Italia, ¿verdad? No sé si es este el caso, pero qué curioso que justamente un jardín de referencia, que es el de Bomarzo, en lo que a jardines mistéricos se refiere, justamente es de una, pues de una pariente de nuestra reina de España, de la que, por cierto, yo soy súper fan, por mucho que tuviera mal carácter, pero mira, es que si no tiene mal carácter no llega a donde consiguió llegar, gracias a que protegió a su marido de todos los usurpadores que se querían aprovechar de su enfermedad. Bien, a raíz de Versalles es cuando estos jardines mistéricos, alquímicos, como que saltan otra vez a la luz. ¿Cuánto tiene todo esto que ver con esta época? ¿Por qué de repente en Versalles se ponen de moda el que las fuentes utilizaran personajes mitológicos? ¿Acaso tiene que ver con los descubrimientos, con las excavaciones que justo empiezan en ese momento? Sí, todo tiene que ver, efectivamente. Tiene que ver un poco con esa idea del clasicismo, de que hay que volver un poco pues, a ese mundo clásico donde los palacios, donde la pomposidad, donde muchas veces los arquetipos, ¿no?, que se manejaban del honor, de la prudencia, del amor,
pues se buscaba un poco todo eso. ¿Y quién representaba muchas veces esos ideales, esas virtudes, esos vicios? Los dioses, ¿no? Los dioses mitológicos, sobre todo los dioses mitológicos de la cultura grecolatina, que es un poco la que heredamos. Entonces eso está claro. Por eso hay una serie de elementos que son muy comunes en todo este tipo de jardines herméticos, ¿no? Que estamos llamando. Es decir, tiene que haber una serie de cosas que identifiquen lo que es un jardín hermético, a diferencia de otro jardín distinto, donde tú ves a lo mejor una fuente y poco más, ¿no? Aquí tiene que haber estatuas, evidentemente, pues a seres mitológicos, muchas veces a las musas, muchas veces siempre se habla de Venus, ¿no? Se habla también del dios Marte. Siempre hay unas cuantas estatuas. Ahora comentaremos, si quieres, dentro del jardín de la granja, cómo hay estatuas muy concretas, en concreto la más importante, que es la de la fama, ¿no? Que es la más, como la más monumental, y que todo tiene un porqué, todo tiene un significado que estamos hablando de una época donde mucha gente no sabía leer ni escribir, pero a través de una estatua, de la representación que se hacía en una estatua, que era una especie como de cómic en 3 dimensiones, tú sabías perfectamente lo que se estaba representando o las virtudes que intentaban transmitir. Entonces, en los jardines del Renacimiento, el Renacimiento francés, lo bueno que hace Isabel Farnesio, ya sabes que era de Parma, de Italia. Entonces, lo que hace es que le da un toque también italiano. Es decir, que la base de este tipo de jardines son jardines franceses. Evidentemente, ella también reclama arquitectos, paisajistas que son franceses. Está claro que es Bouteloup y Marchand, son los dos, por decirlo así, como los dos grandes príncipes de los jardines de aquella época. Sin ellos prácticamente no había un jardín hermético. Entonces se encargan ellos de hacer algo donde tiene que figurar sí o sí una serie de elementos que son básicos. Por ejemplo, lo que te acabo de comentar. El laberinto. El laberinto está claro, ¿no? Las figuras mitológicas, las macetas de flores, pero macetas de flores, en fin, que son casi cornucopias. Los parterres que tienen que ser simétricos y que tienen que ser geométricos también. Están buscando una serie de figuras muy interesantes porque muchas de estas figuras son mandalas. Ya sabes que los mandalas, en fin, esto nos remite un poco también a la filosofía oriental. En el fondo son estructuras geométricas que sirven para la meditación. También tiene que haber caminos de arena, caminos de grava, terrazas, escaleras, por supuesto rampas, cascadas, fuentes. Las fuentes es importantes porque el agua, precisamente como generador de vida, es lo que le da también esa esencia a los jardines, que por otra parte también es lo que intentaron hacer todos los jardines árabes, todos los jardines musulmanes. El agua era fundamental y la fuente era fundamental. Eso tienes que ir a la Alhambra para comprobarlo, ¿no? Y por supuesto también tiene que haber cuevas artificiales, los laberintos, a veces montañas artificiales también. Claro, ¿no? Que aquí en el jardín de la granja la tiene natural. Un elemento que tú mencionas mucho en los jardines mistéricos o herméticos es la isla. Que sí. Claro, que en la granja no hay ninguna isla. Yo te pregunto, esta es una pregunta, si lo que hace, que se llama el mar, que es ese lugar de acumulación de agua para nutrir después a las fuentes, podría ser la isla o el representante de la isla dentro de un paisaje completamente montañoso. ¿Podría ser eso o no? Hombre, evidentemente, al no estar la isla, cosa curiosa que sin embargo sí está en el Capricho, ¿no? Es verdad, y por supuesto en Aranjuez, pero entiendo que ahí era más fácil hacer una isla que aquí, ¿no? La isla tiene que ver con la isla de Citera, que es uno de los lugares donde Polifilo pues tiene que ir a buscar a su amada, ¿no? Entonces la isla de Citera o de Quitera es la que se intenta representar en este tipo de jardines herméticos. Efectivamente, aquí no hay, ¿no? En el jardín, ¿no? de la granja. Entonces, bueno, pues evidentemente está claro que ese mar, en fin, que está situada en la parte superior de los jardines, que por cierto es que suministra de agua a todas las fuentes, y estamos hablando de 26 fuentes, y muchas de ellas, hasta 8, son monumentales, es decir, que hay un suministro de agua bastante potente, que en épocas de sequía, y las hubo a lo largo de la historia, pues aquello era todo un lujo, ¿no? Un lujo excesivo, pero bueno, como era un espacio solo reservado a la realeza y a la nobleza, el pueblo llano prácticamente no se enteraba de todo esto. Dime si me equivoco, pero parece ser que solo ponen en funcionamiento las fuentes un par de veces al año, porque si las pusieran continuamente dejarían sin agua a toda la provincia de Segovia. ¿Esto es correcto? Sí. En parte es correcto. Es verdad que hay épocas y épocas, pero sobre todo en épocas de sequía. Solo se pone, no 2 veces, sino 3 veces. 3 veces al año, en momentos muy concretos, ¿no? Pero sí, está claro que todo el suministro de agua que generarían estas 26 fuentes, pues dejarían seca, vamos, la provincia de Segovia y parte de la de Madrid, vamos, si me apuras. Pero pues claro, solo la fuente de la fama, que
sería posiblemente la más representativa. Bueno, con un chorro de 40 metros. Exactamente, bueno, más, incluso de 46. Hablan que es el chorro más alto de todas las fuentes que conocemos de Europa, que prácticamente es como decir de todo el mundo, o sea, de 46 metros. Casi y curiosamente sale de la fama, con todo lo que eso puede sale de la fama, pero fíjate la fama, también toda la estructura que tiene esa fuente, que ya te digo que es una especie como de cómic pétreo, ¿no? Y en 3 dimensiones, que hace la fama como elemento mitológico me refiero, está montada sobre un caballo, ¿vale? Y es un caballo alado. ¿Y qué es lo que está pisoteando ese caballo? Claro, ahí tienes el símbolo. Lo que está pisoteando son la ruindad, la envidia, la maldad, la ignorancia. Lo que te está diciendo es que la fama como tal, es decir, si eres capaz de superar todo este tipo de vicios, de elementos densos, ¿no? Que son los que te impiden seguir en tu camino evolutivo, pues entonces te convertirás en un hombre o una mujer famosa, pero famosa en el sentido de una persona iniciada, una persona que se reconoce, que se conoce a sí mismo. Entonces, bueno, eso es muy, muy llamativo porque todo tiene que ver con este tipo de elementos mitológicos de los que estamos hablando. Tengo idea que los jardines de la granja, porque son 3, o sea, está primero el huerto, que Isabel de Farnesio era una gran aficionada a determinadas plantas con las que ella creía que podía aliviar el sufrimiento de su marido, el rey Felipe V, y mandaba aderezar las comidas con unas hierbas que salían de ahí. Bueno, las plantas terapéuticas que había en aquella época, que era lógico. De hecho, hay un jardín de botica. Dentro de esos jardines está el jardín de botica o de la botica, que era el que suministraba de medicamentos, en fin, de los principios simples con los cuales se elaboraban estos medicamentos, no solo para curar a Felipe V, que estaba como una chota, sino también a todas las enfermedades que había en aquella época, que eran bastante numerosas. Curiosamente, estos jardines están diseñados sobre todo para el solazamiento, el disfrute, o el placer o los paseos del rey y la reina, sin recibir a la corte, sin recibir a gente, porque el rey estaba muy enfermo y necesitaba estar solo, de suerte que desde sus aposentos se ve la fuente de la reina en primera posición y luego más a la izquierda, que no se ve casi desde los aposentos, la fuente dedicada al rey, que es la de famosa, maravillosa, por cierto, fuente de Neptuno. ¿Tú hablas alguna vez de que parte del objetivo de esas fuentes, tal cual están hechas con esas dimensiones de agua tan grande que se quedan planas cuando no hay viento y cuando no están las fuentes en funcionamiento, tienen como objetivo, corrígeme si me equivoco, reflejar el Edén, reflejar el cielo? Sí, claro. El agua cumple varias funciones, o hay 2 muy claras. Primero, refrescar, ¿no?, el ambiente y tal. De hecho, donde están situados estos jardines de la granja ya de por sí es un lugar bastante fresquito. Por eso se utilizaba como palacio de verano, ¿no?, por todos los reyes, no solo por este primer Borbón, que era Felipe V, sino también por los distintos Borbones. Prácticamente hasta el siglo XX se utilizaba por esa frescura que daba el lugar. Era como un pequeño paraíso dentro del secarral poco castellano de toda esa zona, ¿no? Por eso fue elegido también, porque era también un lugar de caza, era un lugar donde se daban todas las condiciones para que se convirtiera en ese pequeño paraíso que te comentaba al principio. Y el agua es fundamental, ¿no? Incluso como 3 surcos de agua que también aparecen así recogidos en el sueño de Polifilo. El agua es fundamental para la vida del ser humano y de cualquier animal vivo. Y luego el agua, como elemento simbólico, lo que hace es que te está representando los ríos míticos también del paraíso terrenal, pero a la vez, como tú bien decías, es una especie de espejo. Sabes que también dentro de las mancias que había en aquella época, una era la captotromancia, que era a través de un espejo, a través de una superficie pulida o a través del agua, tú poder reflejar un poco lo que era el futuro. Entonces, el agua también está un poco simbolizando ese traspaso hacia el otro mundo, ¿no? Acuérdate de la laguna Estigia, acuérdate de Caronte. Es decir, el agua lo que hace es que es una zona liminal, es decir, que desaparece un poco lo que es la parte terrenal para convertirse un poco en la parte divina. El agua es el surco, es el camino que también sigue una vereda, que sigue también otro camino que puede ser físico, pero también puede ser espiritual. Por lo tanto, por ejemplo, en el Capricho, que también ocurre en la granja, a veces en las superficies de agua se ponían una serie de barquichuelas para hacer como una especie de recorrido, es verdad, que era una especie de juego, que era un divertimento, donde los ociosos cortesanos pues jugaban a sus juegos, pero también está simbolizando un poco lo que te comento, ¿no? El agua como transmisor de ese otro lado, de esa frontera, de ese elemento que te purifica, ¿sabes? Y que a la vez te sirve
de entrada hacia ese más allá. Y ese más allá que también utilizaban los videntes, utilizaban los oráculos, utilizaban las pitonisas, muchas veces el agua, para adivinar el futuro. El agua está relacionada con los sentimientos, con las emociones. Somos gran parte de agua. 70%, nada menos. El 70%, ni más ni menos. Por eso nos influye tanto la luna. Por eso la luna también está asociada a la mitología. De hecho, en estos tipos de jardines se ve claramente todo lo que es la parte masculina, por decirlo así, la parte femenina, es decir, la parte de la luna y la parte solar. Vamos a parar ahí un segundo para recuperar la memoria de cómo son estos jardines. A mí me encantan porque tienen, bueno, pues la parte de las plantas y jardín medicinal, jardín alquímico. Me encantan porque tiene 2 laberintos, no 1, 2. Vamos a hablar luego de este segundo laberinto, que es todo el camino del héroe. Entonces tenemos los 2 laberintos, tenemos los caminos siguiendo el parámetro de la geometría sagrada, tenemos el retrato del Edén, o sea, el retrato de un jardín del Edén, tenemos una cueva. También tenemos una cascada, o sea, todos los elementos que se pedían en ese momento, ¿verdad? Vamos a meternos en el camino del héroe. Jesús, de esto que ahora cuando entras por la entrada de la verja de los jardines, uno tiene el jardín de los infantes así de frente, con esos jarrones que tú mencionas, y creo recordar, no estoy nada segura de lo que voy a decir, que en recuerdo de lo que el rey Sol en Francia proponía en sus jardines, que son los naranjos, creo que Felipe V quiso plantar naranjos en esos jardines, lo que pasa que, claro, la granja tiene un clima no era, muy no poco es de Valencia, ¿no? Claro, bueno, pero el rey Sol se las arregló, dado que era hijo de una española que le transmitió el gusto por los naranjos y sobre todo el olor a azahar, se las arregló para organizar una orangerie, un lugar y unas macetas con ruedas que ahí los empleados metían las macetas en la orangerie todas las noches para que no se helaran los naranjos. Y entonces, aunque esos jarrones creo que estaban destapados inicialmente, luego hubo que taparlos porque ahí no crecía nada, claro, con ese clima tan extremo. Tú hablas de la decoración de esos jarrones. Sí. En muchos casos son de plomo, como en este caso prácticamente todas las fuentes. Y hablas de la decoración. Tú nos dices que en el Paseo del Retiro hay que fijarse que el diablo está muy representado. Por cierto, el otro día me fui a verlo, Me fui y digo, a ver, ay, sí, es verdad que está aquí, porque no lo había visto. Bueno, había visto el ángel caído ahí del Retiro. Sí, bueno, que tú dices que no es el diablo. Que no es el diablo, que está muy representado ya en los jarrones de sobra, como para ponerlo encima en una fuente. Bueno, ¿qué hay representado en los jarrones? Que, por cierto, invito a todo el mundo que se pase por los jardines de la granja, que no solamente se fijen en la fuente de Neptuno, que es desde luego maravillosa, pero que también se fijen en los jarrones. ¿Qué podemos ver en los jarrones? Bueno, pues lo que podemos ver en los jarrones sería un poco lo que es la estructura de esa decoración francesa. No lo olvidemos, que estamos hablando de un pequeño Versalles, lo que se intenta hacer ahí, ¿vale? O sea, esa es un poco la idea. Acuérdate un poco de la frase. A ver, perdona, Jesús, pero a diferencia de Versalles, que es un jardín que se expone al público para vanagloria del Rey Sol, o sea, primero va al jardín y después el palacio, ¿aquí qué sucede de diferente manera? Primero el palacio y el jardín es solo para nosotros, solo para los invitados que estén preparados para pasear con nosotros o que tengan la cultura suficiente. O sea que mientras Versalles es un jardín de exhibición, aquí es un lugar de recogimiento. Sí, de recogimiento, efectivamente. Y me gustaría preguntarte, porque claro, te he oído y a mí me chifla esto que cuentas de cómo hay que pasear por esos jardines, en la música de las esferas. ¿Cómo es un jardín? Porque es que tiene su propia música. Tú esto lo explicas maravillosamente. Claro que sí, bueno, pero ahí entramos, fíjate, un poco en lo que es esa parte de recogimiento, que en el fondo el recogimiento, que es un poco como un pequeño camino de Santiago, lo que buscas es reconocerte a ti mismo. ¿Cómo te reconoces a ti mismo? Pues a través de una serie de paradas, de meditaciones, de lugares donde era el momento, por ejemplo, para leer un libro, porque había también esos bancos, ¿no? Para que tú te sentaras, para que escucharas música. De hecho,
no lo olvidemos, eso es muy importante también que lo conozcan los que nos están escuchando ahora. Las orquestas era algo habitual también en este tipo de jardines. Acuérdate, por ejemplo, en la última etapa de Felipe V, que estaba Farinelli, ¿no? El divino castrato, que le servía su música para su enfermedad, para su melancolía, para ese trastorno bipolar, pero también estaban las orquestas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hacía este recorrido siempre de fondo había una música que se estaba tocando, ¿no? Había una música de Boccherini, en fin, de cualquier compositor del siglo XVIII, y eso es muy importante. Por lo tanto, estaba la parte meditativa, la parte musical, la parte de lectura, la parte de recogimiento, la parte de oración, porque en algunos casos también siempre había por ahí algún sacerdote, porque el problema de todo esto, es decir, tú te podías divertir a libre albedrío, pero siempre estaba el peligro de que perdieras tu alma. De hecho, Felipe V tenía ese problema, sabes que de Felipe V se decía, en fin, que era un fogoso sexual, pero a la vez entraba en un remordimiento porque dice, oye, a ver si lo que he hecho es pecado y me estoy condenando. Entonces dormía cerca siempre de un capellán para que le absolviera de los pecados. Bueno, pues esta era una especie de mal genérico que tenían también los cortesanos de aquella época. Por una parte se dedicaban a los distintos placeres, tanto lícitos como ilícitos, pero por otra parte se confesaban para que no tuvieran ningún tipo de problema a la hora de acceder en su día hacia el reino de los cielos. Bueno, un poco en la línea que tú decías, hay un camino que lo va marcando el propio itinerario cuando tú entras hasta que llegas hasta el final, que muchas veces el final suele ser ese famoso laberinto y otras veces suele ser el lago con la isla en el centro, ¿no? Pero bueno, luego está surcado siempre por algunos canales. En el caso de los parterres eso es muy importante porque lo que se busca es eso, es esa decoración francesa. La jardinería gala lo que hace siempre es con setos de carpe y los tejos, ¿no? Y de hecho los laberintos están hechos con este tipo de setos recortados, ¿no? Que son las especies traídas de Francia y que aquí se utilizaron por vez primera en España. Hasta ese momento, tanto los tejos como estos setos de carpe no eran habituales en España. Y lo que se busca también es un poco esa jardinería también hispano-islámica, porque evidentemente también había una serie de influencias italianas, francesas, pero también gustaba mucho cómo eran los jardines islámicos de Córdoba, los de Granada, etcétera. Entonces, de ahí también que hubiera también ese jardín de la botica, de ahí que también hubiera como un pequeño huerto de plantas medicinales dentro de la Real Farmacia, porque también hay que incluir dentro de las dependencias la Real Farmacia que servía para curar, ya digo, no solo al monarca, sino a todos los demás, ¿no?, que había por allí. Entonces, todo esto es un poco importante, que es lo que en su día tuvieron en cuenta los arquitectos franceses a la hora de diseñarlo, pero luego estaban los botánicos, luego estaban los decoradores, luego estaban los gastrónomos, es decir, que la comida también tenía que ver, los gustos de la comida tenía que ver con los elementos mitológicos que se representaban. Es decir, donde estaba una estatua de Baco, de Dioniso, normalmente también había algún tipo de vid que representaba el símbolo de estos dioses. Todo esto, ahora ya se ha perdido muchísimo de esta información, ojalá estuviéramos en el siglo XVIII y sobre todo a principios, cuando se diseñan, pero todo tenía que ver con un recorrido, vamos a llamarle iniciático, a pesar de que normalmente los cortesanos tampoco estaban muy imbuidos en las artes ocultas, ¿no? Pero sí que había siempre alguien que tenía un poco el conocimiento secreto, ese conocimiento hermético que les decía cómo había que hacer el recorrido. Esto se da, por ejemplo, por salir un poco de este espacio sagrado en el que nos estamos moviendo, se daría, por ejemplo, en Sintra, ¿no?, en la Quinta de Regaleira, que sabes que fue construida por un masón. Bueno, pues en la Quinta de Regaleira, en Sintra, que recomiendo a todos que vayan allí, en un pequeño espacio se recoge perfectamente todo este tipo de elementos. Claro, el que lo hizo era masón, conocía precisamente esta filosofía hermética y alquímica, y las estatuas mitológicas, el pozo, por ejemplo, de iniciación, el laberinto, los parterres, las torres, las cascadas, todo estaba hecho con un diseño muy específico. Bueno, pues aquí es un poco más amplio, mucho más extenso, pero siempre he recogido las paradas, ¿sabes?, los momentos en los que tú tenías que meditar, en los que tenías que leer, en los que tenías que escuchar música o sencillamente en los que te tenías que dejar llevar por la naturaleza, porque en el fondo lo que estamos hablando es de la madre naturaleza. Pasa con Bomarzo, ¿no?, cuando entras en esa gran boca abierta, de ese monstruo, lo que te estás es buscando ese viaje del héroe. Sabes que el viaje del héroe de Joseph Campbell, lo que empieza es con la llamada a la aventura, es decir, tú pasas de la vida ordinaria a la vida extraordinaria. La llamada a la aventura es porque tienes que hacer una misión, tienes que rescatar a la princesa, tienes que buscar un
tesoro, en fin, lo que sea, da igual. Y entras en el jardín y a partir del jardín te encuentras con aliados, con enemigos, con pruebas, con laberintos, con peligros, con animales, con dioses, con ninfas, etcétera, etcétera. Todo eso es un poco lo que intenta representar esto, con mejor o menor o peor fortuna. Es verdad que dentro de los jardines alquímicos, posiblemente el de la granja no sea el que reúne el 100% de posibilidades, ¿no? Hay otros jardines como, no sé, por el de Bomarzo que estamos hablando, o incluso, fíjate, uno de los últimos que se ha hecho, que es el de Valencia. El Valencia se llama el Jardín de Polifilo. Y es un jardín de 1998, nada, muy recientito, pero lo que busca precisamente son esas claves que se fueron perdiendo a partir del siglo XIX, donde por distintas batallas y reconstrucciones y, en fin, y problemas políticos, muchos de esos jardines o fueron destruidos o fueron remodelados. Bueno, pues en ese jardín de Valencia, que se llama así el Jardín de Polifilo, un jardín de 1998, se encajan todas estas piezas que estamos comentando en un espacio relativamente pequeño, ¿vale? Entonces, también recomiendo para el que le guste este tipo de elementos simbólicos, herméticos, filosóficos, que vaya al Jardín de Valencia. Pero bueno, en Segovia, desde luego, tenemos uno de esos jardines perfectos, preciosos y precisos, donde Isabel de Farnesio, que por cierto, cuando muere su marido, es la que prácticamente pues dirige los designios de España. Ten en cuenta que a Isabel de Farnesio le ocurre algo muy peculiar, porque convive con 4 reyes. Primero con su marido, que era Felipe V, luego con sus hijastros, que es Luis I, que dura lo que dura, 8 meses, hasta que muere de viruela, luego con Fernando VI y luego con su hijo Carlos III. Es decir, que es una... Y además ella está de regente durante la minoría de edad de Carlos III. Es decir, que es una reina que tenía muy claro lo que era la concepción de cómo se debe gobernar, cómo se debe reinar, con lo cual la generó muchísimas críticas, como tú te puedes imaginar. Sabes que una de las famosas frases es: los españoles no me quieren, pero yo también les aborrezco. Es decir, porque llegó un momento en que decir, esta gente no aprecia, ¿no?, lo que estoy haciendo por ellos dentro de ese reino tan difícil como era en aquel momento, ¿no? El primer Borbón, en fin, toda una dinastía que luego ha seguido hasta hoy. Bueno, pues todo eso es lo que ella intenta plasmar, y donde se encontraba a gusto Isabel de Farnesio era en este jardín. ¿Por qué? Porque era donde ella estaba en esa especie de microcosmos, en ese paraíso, fuera de las intrigas, fuera de las conjuras, fuera de las conspiraciones que se estaban tramando alrededor, ¿no?, de la corte española. Bueno, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, y cómo la música era un bálsamo de paz, de tranquilidad y, como no, también de conocimiento, para que ese jardín reuniera todas las circunstancias de estar en la naturaleza, no salvaje, porque esa sería ya los jardines ingleses, pero en una naturaleza diseñada y esculpida por el ser humano. Bueno, pues ese jardín de la granja se ve perfectamente cómo el ser humano es capaz de reconducir la naturaleza para que la naturaleza entre en simbiosis con el ser humano, siempre respetando los valores más intrínsecos de lo que es la naturaleza, que es volver un poco a ese hombre bueno, a ese hombre salvaje, a ese hombre primigenio, a ese hombre adánico. Y ese hombre adánico al final no se conseguía tan fácilmente. Tú hablas de que hay que recorrer, o nos invitas a recorrer este tipo de jardines en silencio para que el jardín te hable, más allá de que contrataran orquestas, cantantes y demás, pero en silencio. Nada es casual. También es importante también esto tenerlo en cuenta y subrayarlo. Nada es casual en un jardín hermético. Si te encuentras una estatua de Neptuno, está simbolizando algo. Si te encuentras una estatua de Ceres, por algo. Si es de Marte, por algo. Y si es de Venus, es por algo. Es decir, todo esto tenía un significado y un recorrido específico. Otra cosa es que luego se hayan cambiado de orden y muchas de esas estatuas ahora estén en otros jardines o en otros lugares. Pero en su origen, nada era casual. Ya, en la granja yo creo que se han mantenido tal cual eran, porque están los planos bien definidos. Incluso se ha recuperado el color que tenían las fuentes en origen, porque al ser de plomo pues se pintaban unos pigmentos bien definidos traídos de Francia, precisamente para que cuando las fuentes estaban en funcionamiento produjesen ese impacto de color que daba la sensación de iluminación particular de las fuentes. Claro. Jesús, se nos hace corto. O sea, yo no me iría solo a la granja, me iría a cualquier jardín del mundo contigo, porque es un placer pasear contigo, desentrañar esos misterios de los que tan bien hablas, y recomiendo a todo el mundo que lea tus libros, que te sigan la escóbula de la brújula, que lea tus cuentos de Callejo, y millones de gracias por compartir este paseo por los jardines de la granja con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti, Alejandra. Ha sido un placer, ¿no? Pasear juntos por estos lugares de encanto, de ensueño, pero también lugares iniciáticos, lugares donde se aprende muchísimas cosas. Así que nada, quedamos emplazados para recorrer alguno de estos jardines y para ver in situ, ¿no? Cómo se vivía en aquella época y la interpretación que podemos dar a cada cosa, porque luego las interpretaciones cada uno tiene la suya. Y por supuesto, no solo te emplazo para visitar un jardín juntos, sino te emplazo para las Coblas de la Brújula, que serás una de las siguientes invitadas. Así Fantástico. Que ahí lo dejamos. Uy, qué ahí suerte tengo. Un abrazo enorme. Cuídate, Jesús. Gracias. Muchas gracias a ti. Otro abrazo para ti.